¿Cómo podrían ordenar 16 bolas de billar en una situación? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué orden? Pues en orden aleatorio. Y como es un proceso multiplicativo, pues dice, el primero tengo 16 posibilidades, pero ya tengo una, después tengo 15, 14, 13, 12 y nos da un resultado como este. Entonces, en este caso son números bastante grandes porque son valores que se van potencializando. Entre más cantidad de elementos haya en una permutación, porque esto sería más que una combinación, es una permutación porque estamos hablando de orden, pero yo lo puedo analizar desde el mismo punto de vista menos para la cantidad del espacio muestral, a lo que necesitamos. Intenten hacer esto, véanlo como una pregunta abierta. 4 libros distintos de matemáticas, 6 diferentes de física y 2 diferentes de química se colocan en un estante. ¿De cuántas formas distintas puedo ordenarlos? Si los libros de cada asignatura deben estar juntos, no los puedo separar. Eso cambia, ese tipo de restricciones cambia mucho la finalidad del proceso. ¿Por qué? Porque cada casilla de la situación tiene un valor exacto definible. Yo no puedo hablar de que haga una combinación distinta a esa diferencial, porque ya tengo una permutación dentro de una combinación, podríamos hablar. Ejemplo dice, 4 libros distintos de matemáticas. Para las 4 primeras posiciones son de matemáticas. Las siguientes 6 son de física. Y las siguientes 2 son de química. En este tipo de procesos, yo tengo que hacer una combinación por independencia. ¿Qué es por independencia? Primero identifico las posibilidades de matemáticas, de física y de química, de poderlos organizar. Como en matemáticas tengo 4 libros, pues voy a tener que parar la primera 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, 24. Para física tengo 6, es decir, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces eso nos da 6 por 5, 30, 120, 360, 720. Y para química tengo 2 por 1, es decir, 2. ¿Cómo es el total de posibilidades? Pues en ese caso, los valores independientes se multiplican por cada una de las posibilidades independientes. Pero en este caso tengan en cuenta que hicimos un análisis como combinaciones separadas y después hicimos una permutación total en la situación. Eso nos da un número grande. En este caso no me interesa el número, pero que entienda cómo se realizan muchas de las situaciones. Digamos en las placas de los carros. Las placas de los carros tienen 3 letras, A, B, C y 3 números. Para saber el total, primero debes saber qué cantidad de letras cuento, se puede hacer una combinación con todas las letras, y cuántas posibilidades tengo entre los números, y después las correlaciono entre uno y otro, para tener claridad en el proceso. Bueno, aquí he hecho el esquema para hacer. Listo, sin ir muy lejos, ya les toca pensar a ustedes, trabajar a ustedes en esta preguntita. Se me perdió, ya. Es importante, hoy hablaba con unos chicos que como estaban cometiendo unos errores muy crasos en un simulacro que estaban haciendo, y resulta que es que no están leyendo toda la información. Tengan en cuenta que en matemáticas hay mucha información que no es explícita, sino solo el entorno de la información me da a entender ciertas situaciones específicas para tomar en cuenta. Resuelvan esta y ya les hago una pregunta sobre ella. José Arbey, estamos en matemáticas. 5.760 posibilidades, me dicen que son las de los libros. Por acá P misma, no la P misma. Haciendo la decantación de espacios muestrales y
y de valores estadísticos es más sencillo. Mm, orden imperativo. Ahí les preguntan qué es el orden imperativo. No, debe ser algún imperativo, algún concepto específico, alguna situación. No, ahorita no sabría decirles. Céntrense en esta, concentrados, centraditos, leyendo. Alexandra, sí, sí, sí. Un profe pregunta, ¿qué es el orden imperativo? No, no te lo puedo definir ahorita. Salvo que sea algo en la pregunta, no la he leído. Imperativo, no sé, que impera, que se define. Me imagino que al hablar de orden imperativo es un orden definido para una situación. Ejemplo, lo de las placas. Para P misma que me pregunta. O podría ser por el término cuando me define que un orden tiene una relación aleatoria específica, como el de los libros, que no podía sacarlos de cierta relación. Si yo los tomaba en un orden, no era lo mismo que tomarlos en otro orden si los sacaba de su conformación específica. Pilas que no están leyendo la información, tengan en cuenta que le dicen, si tenemos estas placas con este comienzo y ya tenemos este número, ¿qué posibilidades hay de generar, cuántas posibilidades hay de generar placas con este comienzo y con este número? Es decir, AMA4, ¿cuántas posibilidades tienen? Recuerden que cuando hablamos de 10 dígitos es porque tomamos los números de 0 hasta 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total son 10 dígitos. La pregunta o la información tácita que tienen acá es si se pueden repetir los valores o no se pueden repetir los valores. Como no le han hecho una aclaración, sí se pueden. Entonces, para la primera posibilidad tengo 10 y para la segunda tengo otras 10, porque estamos hablando solo de los números. 10 por 10, 100. En ese caso, el número total de placas que puedo hacer con estos valores es 100. Ahora sí, la pregunta tácita o implícita que hay ahí, no sé si tomé la otra pregunta, porque esta venía con otra pregunta que relacionaba a eso. De pronto se me fueron las luces y no lo hice. Era, ¿cuántas opciones de letra, no de los valores, sino solo las letras, tengo en total? Entonces, no la puse. Entonces, si yo les pidiera cuál es el total o que expresaran el total de placas que puedo tomar, en este caso de pronto los números sería muy sencillo porque dirían 10 por 10 por 10. Pero en las letras no hay aclaración si yo puedo o no puedo repetir la letra. ¿Qué me dice que sí puedo repetir las letras? Este ejemplito que tienen acá. Al repetir la vocal, me está diciendo que sí es posible repetir la vocal. Entonces tendría el valor ahí. Sería algo para las letras 27 por 27 por 27. Y ese es el valor multiplicado por lo que nos da acá en total de posibilidades. Lean la información que no es explícita. Explícita es lo obvio, lo que yo leo ahí con letras. Lo implícito es lo que tengo que analizar y deducir un poquito. Y ahorita se está viendo mucho el fenómeno de que las personas no leen entendiendo qué cosas pueden ver más atrás. Lo que no está escrito no existe en ese tipo de cosas. Entonces están cometiendo un grave error. Siguiente.
Entonces, en esta pregunta hay información basura, claro. Hay mucha información que no es necesaria. Digamos esto de acá, la empresa que fabrica las placas ha comprobado que las placas defectuosas, esto es información que no me sirve, pero yo debo estar en la capacidad de leer la información que decanto y que no decanto. Para los que no han entendido esta de acá. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Definir qué posibilidades hay, pero solo para los últimos dos dígitos. Como en total hay 10 dígitos, para el primero tengo 10 posibilidades y como puedo repetir el número para el segundo también. 10 por 10 me da 100. Era solo definir que los dígitos sí se pueden repetir en este caso. Y lo que les decía de que si me pidieran, porque en este orden de preguntas había otra pregunta que me decía, ¿cuántas posibilidades en total tengo de crear placas? Entonces, para eso debían deducir si podía o no podía repetir la letra. ¿Cómo lo deducía? Porque en el contexto no lo dice en ningún lado, era solo a partir del ejemplo de la placa. Como en el ejemplo de la placa tengo las dos A's, es decir, se repite, quiere decir que yo puedo repetir las letras. Por ende, siempre trabajo con la cantidad total de letras, es decir, 27. Ahora sí, analicen este. Temesman o Brenda Villamizar, bien, sí, es exactamente eso. O me lo aclaran o me dicen, es necesario tener en cuenta que no se puede repetir. O en una situación como esta, que si ven que solo con la letra AMA, yo ya entiendo que, bueno, si la A se repite es porque yo puedo repetir todas las letras. O me lo especifican claramente, o yo lo tengo que deducir de la situación si se repite o no se repite. Si no se pudiera repetir, sería 27 por 26 por 25, porque no habría repetición de la letra A en ningún momento. Pero como sí se puede, es 27 al cubo. ¿Saben por qué se les va a dificultar mucho en general a todos y a PEMESMA? Porque ustedes no están acostumbrados a analizar pensando, llamémoslo así. Uno está acostumbrado a analizar mecanizando la información. Función lineal, esto se hace así, como por procesos de memoria. Y en la parte de combinatoria y probabilidad, pedir que ustedes analicen mucho desde la lógica numérica y desde la lógica matemática. Esas son muy bacanas, los ejercicios de probabilidad y combinatoria, porque es que lo obligan a uno a esforzarse un poquito en el análisis de las situaciones. Y es algo de lo que de pronto le falta generalmente a las personas. Practicando. Ustedes practican, 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 practican. No hay un método para aprender a analizar. Tiene uno que reforzarlo día a día. Miremos la pregunta. Ejemplo en esta. Traten de responderles a los que no lo han hecho. Tengan en cuenta la cantidad, no les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a ayudar. La cantidad de información tienen lunes a viernes, los días. La cantidad de horas diarias de clase que tienen. Los grados a los que van a tomar. Y la pregunta, pero la pregunta está definida para un curso específico que es cuarto. Entonces, nada de esto me interesa. Quinto, sexto, nada de eso me interesa. Ahora la pregunta es, ¿cuántas posibilidades tengo para establecer dentro del horario las horas de matemáticas? Aquí tienen que decantar bien la diferencia entre posibilidades del horario y cantidad de horas. Pilas con eso. Miramos. A, D, C, D, creo. B. Falta alguien que dijera la B, ya la dijeron. B, B. B. Entonces miremos qué es lo que sucede. ¿Qué pasa en esta pregunta? Que muchas veces uno se decanta por la cantidad de horas y no por la cantidad de posibilidades. Entonces hagamos un esquemita. Lo primero que me dicen es
que las clases son de lunes a viernes. El horario de cuarto grado se empieza a elaborar ubicando las 4 horas semanales de matemáticas. Para evitar los lunes festivos se establece que las matemáticas se dicten de martes a viernes. Entonces lo que me dicen, bueno, en martes, en miércoles, en jueves, perdón las rayas, pero es que... Y en viernes. El lunes no lo tomo en cuenta para descartar que pierda clase de matemáticas. ¿Cuántas horas al día ven? Entonces ya descartamos para qué nos sirve esta información. En cada curso se dictan 5 horas diarias de clase. 5 horas diarias de clase. Es decir, en cada horario tengo 5 posibilidades de meterla a esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en total tengo 4 horas de la semana. Obligatoriamente voy a tener que ver clase martes, miércoles, jueves y viernes, los 4 días. Ahora viene yo cómo decanto la información, porque si se dan cuenta acá, me están tomando el producto desde 4, que son las horas de clase, y desde 5, que son la cantidad de horas por día. Las posibilidades que yo tengo, entonces yo tengo que analizar desde que me da la posibilidad. Yo tengo la posibilidad de que matemáticas esté el martes a la primera hora, va una posibilidad. Martes a la segunda hora puede ser, tengo otra posibilidad. Martes a la tercera hora, martes a la cuarta hora o martes a la quinta hora. Quiere decir que el martes tengo 5 posibilidades en total, solo el martes, de acomodarlo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta hora, porque tengo una hora diaria, no me están diciendo que me puedo durar más clases. Ahora viene la siguiente análisis. Si ya tengo aquí en matemáticas a la primera hora, ¿el miércoles podré poner matemáticas a la primera hora? Sí, porque no hay ninguna restricción. Entonces viene la misma situación. El miércoles yo puedo tener matemáticas a la primera, o matemáticas a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Es decir, tengo 5 posibilidades. Asimismo voy a tener 5 posibilidades el jueves y 5 posibilidades el viernes. Respuesta, la A. Porque no estamos hablando de la cantidad de horas, sino de las posibilidades de acomodar esas horas en la situación. La B, la C, perdón, la D sería válida si yo tuviera más de las horas definidas. Si me dijeran yo puedo acomodar 4 horas el primero, 3 horas el segundo, en esa situación, pero aquí estamos hablando de la posibilidad, que era la A. Era la A. El texto confundía, esa es la finalidad. Ustedes siempre van a tener que aprender a leer toda la información, extraer qué necesito y saber cuál es realmente la información con la que debo procesar. Es mucho texto, acostúmbrense. Era lógica, sí, si uno tiene un buen proceso lógico numérico y lógico analítico se le va a facilitar mucho esto. Si no lo tiene, pues hay que practicar y leer muchas horas. 5, Brenda. Entonces, ten en cuenta que como tenemos 5 horas en el día, por cada día tengo 5 posibilidades. De poner una hora de matemáticas en el horario del día. Tengo 5 posibilidades porque tengo 5 horas. Puedo ponerla a la primera o a la segunda o a la tercera, a la cuarta, a la quinta. En cualquiera de esos valores la coloco. Por eso tengo en total 5. Y como no hay restricción del horario, yo puedo tener toda la semana matemática a la última hora o toda la semana matemáticas a la primera. Entonces, no hay diferenciación de las posibilidades. Habría cambio en las posibilidades si me restringen. Ah, bueno, yo el martes no puedo colocar matemáticas a la segunda o el miércoles a la tercera. Cosas de ese tipo sí me restringirían las posibilidades, pero como no lo hacen, son el total que se tiene. Otra. En combinatoria, en este caso no importa el orden, pero hay en algunos casos que sí va a importar el orden. Esa pregunta es buena, la que hace Brenda. Si nos tuvieran alguna restricción,
cambiarían las posibilidades. Digamos que me digan estrictamente, las horas de matemáticas deben estar a la segunda hora, pues tendríamos una única posibilidad. Pues del primer día solo tendríamos una, del segundo una, del tercero una, del tercero solo tendríamos una posibilidad de armar nuestro horario, si hubiese restricción. Asimismo, se me dicen que solo puedo ir en la cuarta el martes o en la quinta el miércoles, ya solo habría una posibilidad, porque el horario no tendría ninguna forma de variar o de tener un cambio significativo. Sería distinto si me restringieran, bueno, el martes matemáticas no puede ir a la segunda, pero puede ir a cualquiera de las horas, entonces tendría 4 posibilidades. El miércoles no puede ir ni a la primera ni a la última, tendría 3 posibilidades y sucesivo, dependiendo de la restricción que se tome. Lo de Willow, los de grados cuarto y quinto no se usó, eso es información distractiva, datos como por darle un contexto más bonito a la situación. Es que no estamos no estamos hablando de la cantidad de horas a la semana, sino la cantidad de colocar, la posibilidad de colocar esas 4 horas en el horario. Sí, de diferentes formas el total hace como 625, creo. 625 distintas formas de colocar matemáticas en el horario. Estamos hablando del ganador. Misma situación. Aquí tienen que identificar realmente cuál es la información que necesitan para la pregunta y no enredarse con el resto de datos, porque aquí hay una cantidad de datos bastante grande y ahorita se dan cuenta que es muy simple a lo que tengo que llevar. Sí, por ahí va, daba, vive, daba, vive. Eso es importante, no se puede repetir el ganador no puede quedar de campeón y de subcampeón al mismo tiempo, ¿no? Son 2 selecciones distintas. Carajo, las 6:14 nos íbamos alargando. Entonces, respondamos esta y miramos cuál les queda de trabajo. Miren la situación. Lo que pasa es que toda esta información lo que hace es distraerlo a uno de realmente lo que me importa. Miren, todo eso son datos que la poste no lo único que necesitaría, miren, es esto. Esto que tienen acá realmente no me interesa mucho. Lo único que me interesa es esto, que el campeón y el subcampeón no son el mismo. Y a partir de eso solo necesito la cantidad. Si me dicen, voy a llevar a hacer una apuesta para el campeón, ¿cuántas posibilidades tengo? Si yo voy a participar en la apuesta antes de iniciar, pues yo tengo la posibilidad de que sean cualquiera de las 32 selecciones. Y para el subcampeón, lo único que hago es restarle una. ¿Por qué? Porque ya el campeón no puede repetir. 32 por 31. El resto de datos es para que ustedes se enreden y tengan alguna diferenciación en la situación. Toda esta información de que los grupos uno se pone a decir, bueno, pero si pasa en el mismo grupo, eso sería si me dieran datos, si me dicen, en el primer grupo está Colombia, Sudáfrica, Japón y no sé, Tailandia. Ahí sí yo digo, bueno, no, es imposible que de este grupo los 4 queden campeones por X o Y motivo, una cantidad de análisis. Pero al ser general, lo único que tengo que llegar es a esta pregunta. Era la última, menos mal. Alcanzamos a hacerla. Entonces se van a tomar 5 minuticos de pausa y ya retornamos con lo de probabilidad. Esto es de practicar, practicar, practicar y practicar. Busquen por internet ejercicios de combinatoria, así no sean tipo ICFES, y háganlos, enrédense un poquito para que puedan ir saliendo de esa situación. ISIS, pues lo que estamos trabajando ahorita lo repasamos un poquito en lo de probabilidad, que son un cambio pequeñito, pero en general lo que estamos haciendo es, por eso tómense en descanso hasta las siguiente mientras les explico a ISIS.
tener en cuenta las posibles combinaciones que se presentan en una situación, dependiendo del contexto. Y en pocas palabras, lo que yo hago es tomar los participantes y diferenciar si se pueden repetir, en este no es el caso porque no se repite, o no se puede repetir. Si me pidieran ejemplo en este caso, también definir el del tercer puesto y el cuarto puesto, seguiríamos en una regresión. Ah, para el primero hay 32, pero para el segundo hay 31, para el tercero hay 30 y para el cuarto 29 en ese tipo de situación. Esto se llama orden multiplicativo del proceso, de la combinación, o método multiplicativo, como lo quieran llamar. Y normalmente siempre se hace desde ese punto de vista, pero es necesario ponerle cierto nivel de lógica a la situación, por favor.